12 de la noche con 3 minutos, estamos en Más Vale Tarde. Esto es Mega, muchísimas gracias por su sintonía. Hay dos invitados importantes, de hecho me dicen que está lloviendo en... ¿Qué es esto? Señor, Coca-Cola ha hecho una edición especial con su apellido esta noche. ¡Mentira! No puede ser. ¿Los Escobar? Los Escobar. Bonito, muchas gracias. Qué buena. Lo que pasa es que Coca-Cola hoy día nos trae una nueva sorpresa para compartir. Así es, Álvaro. Qué bueno. Ahora Coca-Cola trae los 100 apellidos más frecuentes de las familias chilenas. Aprovecha la edición Chilenos 2013 en distintos formatos para que los lleves a casa y atesores junto a los que más quieres. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, una edición especial para compartir en la mesa de todos los chilenos, porque con Coca-Cola la felicidad ahora se cocina en casa. Muchas gracias. Los Escobar, ahí está, bienvenido Coca-Cola, Más Vale Tarde, muchísimas gracias. Un aplauso para Coca-Cola. Muchísimas gracias, le agradezco mucho. Muchísimas gracias. Bonito. A ver, lo que les iba a contar, después de esta gratísima sorpresa. Este sábado se conoció en el diario La Tercera la noticia de que un accidente del que nos impusimos hace poco más de 2 años, precisamente lo que aparece en pantalla, que es el incendio en la casa del desaparecido conductor de Televisión Nacional, el señor Felipe Camiroaga, sería obra de terceros, vale decir, para decirlo con todas sus letras, intencionales. El informe de la Fiscalía. Al principio se había dicho que era producto de un cortocircuito. Esto fue descartado, primero por los peritos de una compañía de bomberos de Lampa, apoyado luego por un peritaje que hizo también la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales. Y efectivamente, este tema es lo que vamos a conversar esta noche aquí en Más Vale Tarde, producto de una investigación, además, que está haciendo Cecilia Gutiérrez del diario La Tercera, que escribe una biografía también de Felipe Camiroaga. Los invito a ver precisamente una nota para que abordemos en extenso este caso. ...11 de febrero de 2011... el ruido de una explosión despierta a los vecinos de la parcela de Felipe Camiroaga en Chicureo. Ese día a las 3:30 de la mañana, el fallecido animador de TVN tuvo uno de los despertares más dolorosos que le tocó vivir. Un incendio se desató en su casa de Chicureo. En poco más de 2 horas, el lugar donde el animador vivió durante 15 años y en el que encontró un refugio para aislarse de la exposición mediática que lo asediaba, terminó convertido en cenizas. Hasta hoy pensamos que la causa del fuego fue accidental. Sin embargo, el diario La Tercera publicó peritajes de la PDI y bomberos que confirman la participación de terceros en este siniestro. La investigación que hizo la policía determinó que el incendio de la casa de Felipe Camiroaga efectivamente había sido provocado por una persona. Se cree que este sujeto volvió después, a las horas después, al lugar, a Chicureo, con la excusa de dejarle cosas a Felipe, con dejarle galletas, ropa, unos jeans y cigarrillos. Se presume que es este tipo porque siempre los pirómanos regresan al lugar del incendio. Y él volvió temprano, cuando todavía no se conocía públicamente del incendio, cuando todavía los medios no llegaban. Llegó casi al mismo tiempo que el equipo de Buenos Días a Todos. El equipo de Buenos Días a Todos fue informado por Felipe, no por la prensa, por lo tanto, él llegó muy temprano. Y esos fueron los primeros indicios que hicieron sospechar a la policía de que este tipo tenía algo que ver con el incendio. Esa noche llovía con fuerza en Santiago y Felipe había decidido quedarse a dormir en otra de sus propiedades, un departamento dentro del Hotel W en el sector del Golf. Allá lo llamaron vecinos a eso de las 3:40 de la madrugada. A las 3:45 llegaron los bomberos, pero ya era tarde. Las llamas avanzaban sin poder detenerlas. 1 hora más tarde llegó Felipe. Los testigos dicen que no habló y que en silencio miraba cómo el fuego destruía su casa. Te diría que no había prácticamente nada, solo muchos recuerdos, muchas cosas que me gusta traer cuando viajo. Fue un momento clave en la vida de Felipe, donde él, a contar de ese minuto, lo empezó a pasar muy mal, porque se destruyó su casa, sus sueños, un lugar donde él se sentía muy cómodo, donde era su metro cuadrado, donde sentía que estaba tranquilo. A 2 años y medio del incendio y con Felipe ya fallecido, la PDI y bomberos afirman que este fue intencional.
aunque en su momento Felipe decidió no realizar acciones legales contra quien o quienes resultaran responsables. Él prefirió reconstruir rápido su casa antes que buscar culpables. Él se negó a creerlo. Le había dicho que no pensaba que podía ser así, que él no creía que alguien le pudiera hacer tanto daño. Lo que sí pudimos saber después, producto de la investigación por la biografía, es que él después sí comenzó a tener dudas. Cecilia Gutiérrez es periodista de espectáculos del diario La Tercera y hoy escribe junto al también periodista Cristian Farías uno de los 2 libros biográficos que se lanzarán sobre la vida del animador. ¿Qué motivó al culpable a quemar una casa que se encontraba a kilómetros de distancia de la suya y en un lugar rural de difícil acceso? ¿Conocía el autor a Felipe? ¿Sabía que estaba incendiando la casa del conductor más querido de Chile? Y si era así, ¿por qué lo hizo? Y de estos detalles los vamos imponiendo gracias, como les digo, al trabajo que hacen los peritos, por supuesto, pero también los dan a conocer a ustedes que están en su casa y nosotros nos tomamos de esto felizmente gracias al trabajo, como digo, de la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez, del diario La Tercera, que le damos una bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias. Y Héctor Arenas, que es nuestro prefecto de investigaciones, también que nos va a explicar cómo se opera en el caso de un delito intencional de incendio. Pero antes vamos inmediatamente al móvil donde está Velus Zúñiga, con el perito responsable de determinar justamente que esto ha sido intencional y no un acto fortuito. Velus, buenas noches. Álvaro, buenas noches. Muy buenas noches, Cecilia. Buenas noches, Héctor Arenas. A usted, señora, señor en su casa, decirle que emociones encontradas a esta hora de la noche, 6 grados en la capital. Y estamos hablando del animador más querido de Chile, del incendio que afectó a su casa, de este informe que se filtró, que habla precisamente de que fue intencional. Programas de farándula, personas que quieren seguramente conseguir algo hablando del animador que ya no nos acompaña. Esta noche, más vale tarde, queremos presentarle la conversación en exclusiva que tuvimos en Lampa hace muy pocas horas con el perito que investigó precisamente lo que ocurrió el 11 de febrero de 2011. Quiero invitarlos a que pongan atención porque hay nuevos antecedentes respecto de este incendio intencional en la casa de Felipe Camiroaga. Tras la filtración del informe de peritos de investigaciones y de bomberos, llegamos hasta Lampa, hasta la segunda compañía de bomberos, para conversar con el voluntario Patricio Palominos. Don Patricio, buenas noches. Usted fue el primer encargado de realizar los peritajes esa tarde del 11 de febrero del 2011 en casa de Camiroaga. Exactamente. Había habido un primer peritaje que decía que era un cortocircuito. Después, viendo el sitio de suceso, se comprobó que las líneas eléctricas estaban bien. Y revisando y haciendo peritaje a todo el sector amagado por este incendio, se llegó a la conclusión que fue intencional. ¿Qué fue lo que hizo determinar que el incendio fue intencional? Habían 4 vehículos, incluyendo una máquina de cortadora de pasto que era nueva. Había una Dodge Ram que daba hacia el fuego. Ya, pues bien, hacia la muralla no había fuego. Esos neumáticos estaban calcinados, pero no así los que están hacia el fuego. Además, las huellas que dejan los acelerantes, me estaba diciendo a mí que habían rociado los vehículos. Se había esparcido un acelerante en los vehículos, se produjo la explosión, lo que tomó el techo del quincho y bajó. ¿Cómo usted supo de la presencia de acelerantes en el lugar? Porque los acelerantes siempre dejan una huella y uno las sigue las huellas y determina incluso de la forma que se echó el acelerante. ¿Qué había acá? ¿Un bidón, una botella? ¿Había algo? Claro, dentro de lo que se investigó ahí en el sitio de suceso, se encontró un bidón de esos que usan los jeeps de aluminio, que había explosado por atrás. Estaba cerrado, pero había explosado. Además de eso, cerca de la casa, que también fue escenario de incendio, se encontraron restos de botellas que todavía tenían olor a un acelerante, llamémoslo benzina, me imagino que fue benzina. Ahí están las declaraciones en exclusiva de Patricio Palominos, el perito que estuvo en la tarde del 11 de febrero de 2011 en la casa de Felipe Camiroaga,
Él, en el momento que nosotros fuimos a conversar con él, recibía muchas llamadas. Y yo quiero agradecerle públicamente a él por darnos estas declaraciones, Álvaro, porque nos decía que él no quería hablar de esto en la farándula, quería hacerlo de una manera mucho más convencional, con el periodista que le hace preguntas. Muy bien, y lo ha hecho. Muchísimas gracias. Velus, si nos das unos segunditos. Hay más declaraciones de Patricio, entiendo, pero antes nos gustaría justamente comentar estos primeros antecedentes con nuestro experto, en este caso con Héctor Arenas y también con Cecilia Gutiérrez. Tú también hablaste con Patricio Palomino, Sí, ¿no es cierto? hablé con él, sí. Con el experto, con el perito de Lampa. Sí. Porque antes de este perito, antes había habido un informe de la compañía de bomberos de Colina. De Colina, exacto. ¿Que decía qué exactamente? Que había sido producto de un cortocircuito el incendio. ¿Por qué se descartó esa tesis inmediatamente? No se descartó inmediatamente, se descartó luego con el informe de don Patricio y más adelante con el informe que hizo la VIP de la Policía de Investigaciones. Lo que dice el informe es que alrededor del interruptor donde creían que se había producido el incendio había cemento y el cemento no es un buen propagador del fuego, por lo tanto era imposible que fuera por ahí. Y don Patricio revisó los cables y no encontró que tuvieran indicios, digamos, de haber sido los provocadores del fuego. Entiendo. Se constituye en el lugar entonces don Patricio Palomino y él empieza a descubrir todo esto en el sitio del suceso, todo lo que él acaba de describir. A lo mejor podríamos preguntarle a Héctor Arenas si hay algún patrón, Héctor, en este tipo de delitos de incendio que coincidan más o menos con la descripción que hace Patricio Palomino de la bomba de Lampa, de la compañía Sí, Lampa. bueno, efectivamente, por lo que él describe, lo que sí me llama la atención, lo digo al tiro, es si es que hubo peritaje químico con respecto, porque eso de hablar del olor, eso debiera ser determinado, por ejemplo, con un examen de cromatografía de gases, Ajá. que determina efectivamente la presencia de algún elemento volátil. Acelerante, como le dicen. Acelerante, perfectamente. Por eso hay no se sabe, no se ha podido determinar con precisión claro. justamente qué tipo de combustible acelerante o de se tipo de usó. combustible se habría utilizado. Vamos a sumar a esta conversación y le damos la bienvenida, más vale tarde, a Daniel Sagüez, que está con Velus, precisamente. Buenas noches, Daniel. Hola Alvarito, ¿cómo estás? Muy bien, Buenas noches. gracias. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú y cómo te tomas como amigo tan Bien, con un íntimo poco de frío Felipe? hasta... A estas alturas sí, pero estos antecedentes, estos nuevos antecedentes, ¿cómo te los tomas tú como amigo tan íntimo y cercano de Felipe? Nada, porque una tremenda pena, porque quiero aprovechar de saludar a don Patricio Palomino, porque curiosamente lo vengo conociendo ahora, pero Felipe me había comentado de él. Curiosamente me recuerdo que en algún minuto me dijo que había un señor que llegó de los bomberos, después que muchos habían hecho varias investigaciones, y llegó este caballero y empezó a mirar, dijo, don Felipe, ¿puedo mirar el lugar? Sí, por favor, adelante. Y estuvo como 3 horas ahí mirando minuciosamente cada detalle y cada lugar de la casa de él, y lo dejaron tranquilo, me dice. No, nosotros lo dejamos tranquilo porque se notaba que estaba muy concentrado mirando. Daniel, y por lo que me estás contando, ¿él cómo fue de motu propio? ¿O era una misión oficial la que estaba realizando Patricio Palomino? No, era oficial, pero oficial, fueron varios perdón. bomberos. Ya. Fueron varios bomberos, por lo que me contó, y me dijo, después llegó un caballero de edad, así como bajito, pero que se notaba que cachaba mucho. Y estuvo mirando por distintos lugares, y después se le acercó a Felipe y le dijo, oiga, don Felipe, dijo, ¿usted sabe si alguien tiene algo contra suya? Dijo, no, ¿por qué, don Patricio? No, dijo, porque yo tengo la sensación de que esto fue algo intencional. ¿Y por qué? Le dijo, no creo, si ¿quién me va a tener tanta mala? Dijo, no, porque sabe que en algún lugar yo encontré... y le mostró, le dijo, mire, me dijo, esto es una botella de olor a benzina, o a combustible, no me recuerdo. Y me recuerdo que eso me lo comentó Felipe. Daniel, ¿cómo fueron esas horas posteriores al incendio? Ustedes se reencuentran, los amigos, el núcleo más duro de Felipe, tú eres uno de sus grandes amigos. ¿Cómo eran esas horas de Felipe Camiroaga al ver su casa devastada? Bueno, mira, yo la verdad es que en el minuto exacto del incendio yo no estaba. Nosotros habíamos ido justamente con Felipe de vacaciones a un viaje soñado por él. Y él se volvió unos días antes que yo, por lo tanto yo me entero del incendio cuando estoy en Europa. Él se había venido antes.
y yo logré comunicarme por mensaje de texto, después hablamos por teléfono y me dijo quédate tranquilo, yo estoy bien, esto lo vamos a recuperar, todo, y a los días yo llegué acá cuando ya está todo el proceso de sacar los escombros, donde a él le dieron la autorización para que fuera a sacar las cosas, y lo ayudé un poco a sacar todo, y entre risas y todo se notaba que él estaba devastado porque era un lugar importante para él, o sea, era su metro cuadrado donde él tenía la posibilidad de reencontrarse consigo mismo y poder vivir su vida tranquilo, ya donde estaban todos sus recuerdos, las fotos de su mamá, las fotos de su niñez, los cassettes de Silvio Rodríguez, que le gustaba tanto la música de él, en fin, cosas que son súper personales y donde no habían grandes cosas, así como decir, o sea, ni joyas, ni cosas de valor, era una casita de madera que era como bien humilde para lo que era Felipe, ¿no? Pero donde él se sentía súper bien, súper cómodo, una cuestión muy acogedora, donde él se sentía feliz. Entonces, ver todo esto destruido para él fue un golpe terrible. Velus, tú tuviste oportunidad de seguir conversando con Patricio Palominos, ¿no? Así es, Ajá. Conversamos con el perito que nos recibió ahí en Lampa. Daniel, a ustedes en la casa, quiero invitarlos a que sigamos revisando la conversación que tuvimos con Patricio Palominos, el perito de bomberos. Este elemento, precisamente una botella, se habla de que podría haber sido una bomba Molotov específicamente. No, no era bomba Molotov, porque eso está acompañado de otro envase. No lo pudimos determinar porque no había suficiente olor. O sea, en esto juega mucha importancia lo que uno determine, toma un objeto y el olfato no falla. ¿Y ese olor era a acelerante? Acelerante, benzina, llamémoslo benzina. ¿Sí? ¿Usted podría dar fe que podría ser benzina? Sí, se podría decir que fue benzina por el calor que se produjo en el incendio, de llegar al techo del quincho, porque era un quincho, y además las vigas se torcieron, cayó la madera y la madera fue la que provocó el incendio de un agregado que tenía en la casa Felipe Cambiroaga. Nosotros hemos visto fotos, hay imágenes en televisión en todas partes de cómo quedó la casa. ¿Usted me puede narrar y contar cómo fue esa experiencia de llegar a este lugar? Porque se sabe que era una parcela de amplias proporciones, que estaba ahí en colina, y usted llega al lugar y no quedaba nada, ¿no? Del agregado que había, de la casa de Felipe, la casa de Felipe estaba en pie, no tenía mayores daños, pero lo demás estaba todo en el suelo. ¿Qué era lo que principalmente se consumió en este incendio? El quincho y un agregado que tenía él al lado de su casa, distante de la casa. Nos dice que esto fue intencional. Esto no fue intencional. Yo pertenezco al DETAM de Santiago y al Cuerpo Bombero de Colina. Y ellos me dan el respaldo a mí para hacer un peritaje. Yo el peritaje lo hice a conciencia y yo de un principio dije intencional. Incluso cuando ya estábamos listos con el peritaje, se acercó Felipe y me dijo qué es lo que había pasado, cuál era mi conclusión. Yo le dije intencional. ¿Qué le dijo Felipe? Que no lo podía creer porque dijo, yo no le hago daño a nadie. Todo lo contrario, ayudo a muchas personas. ¿Quién podría hacerme daño a mí? ¿Quién podría hacerme daño a mí? Las últimas palabras que pudo escuchar don Patricio de Felipe Cambiroaga en su propia casa siniestrada. Yo quiero contarles que en el trabajo de hoy me contacté con don Jorge Cambiroaga, el papá de Felipe, quien me autorizó para contarles de esa conversación telefónica y me señaló precisamente que estaba tranquilo. También, de alguna manera, preocupado por el tinte que toman las informaciones en los distintos programas, pero puntualmente le pregunté si él había sido testigo precisamente de algún elemento que diera cuenta de que el incendio fue intencional. Don Jorge me dijo que sí, que él había presenciado, que había visto incluso una botella que tenía restos de algo. Es la gran incertidumbre que le quedó a los familiares, a él. Aprovecho de enviarle un saludo a don Jorge, sé que está viendo esta noche el programa. Agradecerle fraternamente por su disposición para ayudarnos, para informar como corresponde de lo que pasó precisamente ese día. Daniel, tú me decías y coincidías un poco con el perito que este es un incendio que tiene todas las características de ser intencional, precisamente por tratarse, Felipe, de una persona pública. Sí, correcto. Era una de las alternativas que se manejaban.
Y Felipe se lo comentaron, él le dio vuelta al asunto, pero me decía, ¿por qué? O sea, ¿quién podría ser tan malo o quién podría tener tanto odio contra mí para haberlo hecho? Ahora, la otra opción también es, pensábamos que probablemente era un robo y que se hizo un incendio para no dejar huella de lo que se habían robado. También era una posibilidad. Sí, perdón, Daniel, ¿Sí? Daniel Sagüez, aquí en el estudio también estamos con Cecilia. Ella es periodista, es biógrafa de Felipe también y me ha estado haciendo comentarios, no ha parado de hacerme comentarios mientras escuchamos las cuñas, puesto que esto lo ha estado investigando, ¿no? Sí. Y me dice que la primera hipótesis era precisamente que fuese un incendio con ocasión intención de robar, sí. de robo. Sí, yo tuve acceso a conversar con gente de la Fiscalía de Chacabuco y me comentaban que era una técnica que se estaba usando harto en las parcelas grandes, que era provocar un incendio en un lugar un poco apartado de la casa para ver si había gente. Si sale gente, no roban, pero si no sale nadie, entran a robar y no queda rastro del robo tampoco. Para ellos como el negocio redondo, por decirlo de alguna forma, porque Claro. no queda rastro de nada. ¿Y esa tesis por qué se descartó? Se descartó porque eso fue una idea inicial de la Fiscalía, pero luego con el informe de la PDI de bomberos se fue ya más claro que pertenecía a la responsabilidad de una persona que había estado presente en el lugar. En algún momento entra la PDI, todavía no a estas alturas del partido, digamos. Recién acabamos de descartar Sí. el informe de los bomberos de Colina que decían que había sido un cortocircuito, descartado por las razones que decían. Exacto. Luego entra el peritaje de bomberos de gracias a Lampa. Patricio Paleri de Lampa. Y luego entra la PDI, pero antes de eso usted también me hacía otro comentario, Daniel, agradezco la paciencia suyo y el aguante al frío ahí, ¿ah? Pero es que esto parece ser súper interesante, que el caballero se dedica a oler. Sí. O sea, me dijiste algo súper bonito, me gustaría que lo dijeras tú. Sí, yo tuve la posibilidad de entrevistarlo y él me dijo, a mí los incendios me hablan. Los incendios me hablan. Pues la Sí. pega de él es oler Sí, todo. Oler todo. Álvaro. Dígame. Sí, justamente que ahora que está Cecilia diciendo eso, me acuerdo mucho que Felipe le llamaba la atención que este caballero Olía todo. ¿Oliera? todo lo tocaba, y todo lo olía, cosa por cosa. Te lo dije me antes. me llamaba la atención, pero nadie le dijimos nada. Incluso él habló con otro bombero y le dijeron, no se preocupe, él lleva años, el que tiene más experiencia en esto. Entonces que dijo, bueno, dejémoslo. Es muy bonito eso, o sea, perdón, el oficio ese, porque justamente estamos con el prefecto de investigaciones, también Héctor Arenay, que dice que efectivamente es capaz de armar el cuento completo, el relato, a partir de los vestigios. Héctor, ¿nos podrías...? Exactamente. Una de las primeras, bueno, hay varias fases que se cumplen durante la investigación. Una de ellas es la fase informativa. Se toman declaraciones de las personas, se verifica, por ejemplo, qué coloración de humo vieron, si era humo blanco, gris, oscuro, que va indicando qué tipo de materiales estuvieron involucrados en el incendio mismo. En el incendio. Se tiende siempre a reconstruir el lugar, se utilizan a veces planos o simplemente con las descripciones que dan las personas, se elaboran dibujos, se ubican las fuentes calóricas, por ejemplo, y eventualmente sitios donde hubieran albergado combustible. Hay que recordar que para que se produzca el fuego, tiene que darse tres condiciones, tres elementos: oxígeno, calor y combustible. Si falta uno de estos elementos, no se produce el fuego. Para explicarlo de alguna manera. Calor, oxígeno, combustible. El combustible en este caso puede ser madera, que era este caso, ¿no es cierto? Madera o puede ser un elemento, algún líquido, acelerante, líquido, combustible. Exactamente. Y habían vehículos también. Y estaban los vehículos ahí. Sí. ¿Cuántos vehículos eran, Daniel? No lo sé, No, pero eran mira, 3 Felipe tenía más una cortadora de camioneta. pasto. Ah, perdón. Recordemos que él andaba en su auto, pero estaba en Santiago, y aparte de eso estaba el auto de su hermana y una moto, de esta moto cuatrimoto, 4 ruedas. Y había una cortadora de pasto también. Y la sí. cortadora de pasto, que parece que Claro. algún rol juega en la cortadora de pasto en toda esta historia, ¿o no? No, lo que Ah, y pasa había es también no pensaban que podía tener combustible y que eso lo había, pero estaba nueva. Ajá, o sea que en algún momento, ya, entiendo. Pero ahí es El importante bidón una de- cosa. Elementos combustibles que estuvieran en el lugar. Eso me llama la atención. Por ejemplo, si hay una cortadora de pasto, funcionaba con motor. Sí, pero estaba nueva. Pero eso funciona con un combustible. Entonces,
cuando uno hace la investigación tiene que establecer fehacientemente qué elementos combustibles existían en el lugar. En el lugar. En el lugar. Ajá. Por ejemplo, puede haber habido un bidón con benzina que se utilizara para esa Usted razón. dice, en este caso se tiene que haber considerado en algún minuto que ese bidón era para echarle benzina o a la cortadora de pasto o a alguno de los vehículos que estaban ahí. Eso es algo que hay que tener presente siempre, porque uno puede enamorarse de la primera hipótesis que tenga, pero tiene que ser corroborada tanto por exámenes químicos que se realizan en la tierra, en los elementos que están impregnados en las maderas, para determinar si efectivamente hubo la acción de un acelerante. Y entiendo que lo que debe haber hecho la PDI luego, Cecilia. Pero además lo que yo conversé con don Patricio es que él le preguntó a Felipe si tenía bidones con benzina y que él le había dicho que no, porque había estado de vacaciones, por lo tanto no lo había utilizado. Ajá. ¿Es creíble la teoría del pirómano, Héctor? A ver, hablar de pirómano, yo no hablaría de un pirómano, porque eso es un tipo psiquiátrico muy especial. Ajá. Habitualmente el pirómano crea varios focos, por ejemplo, para producir el incendio, no uno solo específico. Aquí podríamos, de existir y ser real lo que se está señalando, podríamos estar hablando de una persona que presenta otro tipo de patología, pero no necesariamente un pirómano. Generalmente ellos tienden a... ¿Qué patología sería? Fanatismo. Que es una de las tesis aquí, ¿no es cierto? Claro, porque era una persona que insistía mucho en acercarse a Felipe, en conversar con él, en participar en el proceso de... Sí, Daniel. Sí, lo que pasa es que con lo que están comentando me recuerdo de algo. En esa oportunidad Felipe estaba en la casa y él tenía 2 cuidadores, un matrimonio que por años han estado con él acompañando a una familia que él adora, y justo ellos ese día salieron de vacaciones, se fueron. Y quedó otro cuidador más que la persona encargada de los jardines, que fue el único que quedó, una persona de edad. Y ese día él se iba a quedar en la casa, pero producto de unas lluvias que hubo, se cortó la luz y él se fue a Santiago. Por lo tanto, curiosamente, ese día la casa se quedó solamente con un cuidador, que es una persona de edad que vive enfrente. Entonces, es curioso que en ese minuto justo se haya provocado todo esto. Ajá, mira. Cecilia, el rol de este fanático que luego llegó con galletas, ropa, cigarros, jeans y cuestiones así, ¿está comprobado que él inició? ¿Que habría iniciado el incendio? No está comprobado, se cree que puede ser él, pero no hay cámaras, no hay ninguna prueba que pueda determinar efectivamente que fue él. La investigación así lo dice, digamos, por su comportamiento. Este tipo ha sido citado a declarar por parte de la PDI, nunca ha ido tampoco, no ha dado la cara. Eso es lo que le quería preguntar, bueno, a los dos en realidad, y que probablemente en el tipo de las víctimas debe haber algo. ¿Por qué Felipe Camiroaga no decide seguir esta línea que le está diciendo esta persona con cuyos trabajos se encantó, el perito bombero, luego los peritajes de la PDI? ¿Por qué no? Sí, Daniel, buena pregunta. Daniel, ¿tú sabes por qué Felipe decide no seguir investigando? Mira, por lo general, Felipe, por su personalidad, él siempre las cosas que le afectaban directamente a él las dejaba que pasaran, no se complicaban. La verdad es que morían los temas ahí. Hay otros momentos cuando le afectaban a sus amigos, a su familia, él saltaba como gato de espalda. Así es que yo creo que en esta ocasión tenía que haber dicho, mira, mi casa, lo que más quería, ya lo destruyeron y la verdad es que para qué voy a seguir con esto. En realidad, si se comprueba que es intencional, que lata, que pena, perdí todo producto de esto, pero él no era de buscar, de seguir y de buscar una revancha, por decirlo así. Y tampoco... Así que yo me imagino que tiene que haber sido una de esas las razones por las cuales no quiso seguir con el tema. Mira, a lo mejor era para andar más liviano, pero... Además hay otro tema importante, él solo conoció este peritaje de don Patricio, lo que pudo conversar con él, pero el informe de la PDI salió cuando Felipe ya había muerto. Él no tuvo acceso a ese informe tampoco. Quizás hubiese reaccionado de forma distinta, no lo sabemos. ¿Él habló con el fiscal alguna vez? Sí, estuvo citado a declarar. Fue a declarar como parte del proceso, pero fue una citación. No es que él haya ido de mutuo propio, digamos, a intentar iniciar alguna acción judicial. Fue citado a declarar por la causa y él participó como un ciudadano normal, digamos.
¿A él le llamó la atención en algún momento este personaje que aparece antes de que aparezcan los medios? Le y llamó todo la para- atención, de hecho le comentó a alguna gente que, porque este tipo insistía mucho y él como que comentó que por favor no se acercara, incluso le pidió a los carabineros que estaban ahí que recibieran las cosas que él le había llevado. Que no tuvo acceso directo este tipo a conversar con él mucho, sino que le dejó las cosas con carabineros, pero insistió y él pudo verlo, digamos, pero no hablaron, no tuvieron comunicación directamente. Héctor, te quería preguntar a propósito de la reacción en este caso de Felipe, pero hay casos donde la víctima o eventual víctima de un delito, como sería en este caso, prefieren no enterarse nomás y no ejercer las acciones. Bueno, eso encaja de alguna manera con la personalidad pública que tenía Felipe Camiroaga, claramente. O sea, no podríamos decir que hay un patrón y que siempre ocurre lo mismo. La situación depende de cada persona. Él era una persona especial, todos sabemos que era así. Probablemente, como tú señalas, había muy pocos antecedentes. Pero existiendo una primera versión que habla de un incendio producto de algo eléctrico, por ejemplo, existiendo otra versión que habla, que es la que da el señor Palomino, referente que hay acelerantes. Exacto. Esto al final tendría que resolverse con un análisis serio de todos los antecedentes que existen, porque ya existiendo más de una versión, tiene que ser descartada fehacientemente. O sea, debiera analizarse cada uno de los elementos y ver específicamente los hallazgos que se realizan en base a peritaje, ya sea físicos y químicos, en el lugar y establecer cuál es la probable hipótesis de lo que sucedió realmente. Daniel, Cecilia, ¿ustedes tienen noción de que Felipe, por ejemplo, tú con tanto biógrafa, digamos, había recibido algún otro atentado, amenaza o atentado? No, yo tengo entendido que no recibió ninguna amenaza directamente. Yo me imagino que una persona que es tan pública como él puede sentirse amenazada, no con mala intención, pero sí hay muchos fanáticos, había gente que lo esperaba siempre fuera del canal, había gente que le podía provocar un poco de susto, pero de ahí a algo así como maligno, yo... O sea, eso explica la reacción también de él, ¿no? De no querer... no es una persona desconfiada, claro. ¿Quién me va a hacer tanto daño? Su primera reacción es no creerlo. Alguien que vive paranoico pensando que le van a hacer algo, no creo que hubiese reaccionado de esa forma. ¿Y el entorno, Daniel, apañaba lo que el Felipe decía, digamos? ¿No insistía? Oye, chequea, bueno, ándate al Ministerio Público, vieja a la Fiscalía. Porque en una porque la verdad es que Felipe... no. Entre eso, los temas de farándula, ya muchas veces se te sentía tan atacado que ya era como que estaba un poco acostumbrado a todo eso. Entonces nosotros los dejábamos que él tomara sus propias decisiones en ese sentido. Daniel, en ese sentido dices que él tomaba sus propias decisiones, pero ¿cuánto cambió la vida de Felipe Camiroaga después de este incendio? ¿Es verdad que cambiaron las decisiones? ¿Cambió él para relacionarse con la gente? Lo que pasa es que su casa era su mundo y cuando se le destruye eso, él trata de reconstruirla, pero la verdad es que había muchos elementos ahí de su historia, de su vida, entonces obviamente que yo creo que como cualquier persona cambia la manera de enfrentar la vida, empieza a dar lo mismo en los temas materiales y empieza con un proceso más espiritual. Y en ese sentido él está mucho más reflexivo el último tiempo, pero igual fue un año de mierda para él. O sea, este último periodo que venía ya desde la época de cuando había muerto su mamá, pasando por muchas penas, cosas fuertes, y yo creo que esto detonó que él cambiara un poco su manera de mirar las cosas y estaba mucho más reflexivo. Daniel, Cecilia nos hace un alcance que yo no tenía idea, que cuenta que Felipe... Que él construyó muchas partes de su casa, era muy maestro chasquilla. Carpintería, digamos. Mucho, sí. Claro, a él le encantaba agarrar el serrucho, el martillo y todo. O sea, era su hobby los fines de semana. Claro. Oye, muebles. Pero como te digo, una casa de madera, una casa que no tenía grandes lujos tampoco. Habiendo terceros involucrados, como es el caso que se empezó a correr esa hipótesis de que hubiera un tercero involucrado, es heavy porque es sabido que los robos son un ultraje cuando alguien entra a tu mundo, digamos,
la inseguridad que se genera en quien es víctima es tremenda. Es tu mundo, digamos. Y en el caso de un incendio, es potente, ¿no? ¿Hay algún tipo de ayuda? O sea, ¿hay algún tipo de ayuda psicológica a los perfecto, a las víctimas de este tipo de, no sé, atentados? No hay ayuda de ninguna... Es uno por las suyas que tiene que ayudarse habitualmente. si quedáis... Ahora, la gente que es afectada, por ejemplo, por los incendios, como en Valparaíso o en otros lugares, esas personas reciben ayuda y probablemente, pero psicológica... Psicológica no, de ninguna manera. Porque es potente, es muy... Claro, muy generalmente fuerte. la ayuda es material, tendiente a que se levanten. En este caso, Felipe Camiroaga no necesitaba que fueran en ayuda de él para que él pudiera levantarse. Él tenía todas las condiciones y los medios. La ayuda material, pero la ayuda psicológica, de hecho Daniel está haciendo alusión a una introspección de él, donde las cosas materiales, fíjate, no dejan de... ya no tienen tanta importancia y se va en algo más profundo, ¿no? Usted va a dar ¿cuántos golpes periodísticos más antes de publicar su biografía de Felipe? No, la verdad es que la publicación de esta nota en específico, que es producto de la investigación del libro, tiene que ver con que había un tema judicial, una investigación de la PDI que me pareció que era algo más serio, algo que tenía que saberse antes, no como para guardarlo para un libro, digamos. Es importante que se sepa, es una investigación que estaba hace mucho tiempo también, había estado un poco oculta, digamos. Por eso tomamos la decisión de que se demostrara en el libro, no tiene que ver con una promoción o ir tirando pildoritas de antes, no tiene que ver con eso. Esperamos que el libro tenga muchas revelaciones, no sé si de este tipo, no tan fuerte, pero sí tiene muchas revelaciones con respecto a la vida de Felipe, y sorpresas también. ¿Daniel Sagüez colaboró con el libro? No, con nosotros no. ¿No? ¿Y qué le parecerá a Daniel ¿Qué cosa? que se esté escribiendo una biografía de tu amigo Felipe? Yo creo que el personaje Felipe Camiroaga es un personaje que de todo el mundo, de todos los chilenos, ya se convirtió en un hito y no podemos evitar que no hablen de él. Así que creo que lo mejor es si vamos a hablar la verdad. En esa medida yo creo que hay gente que escribe de él, que se hacen biografías. Ojalá se hable la verdad de cómo era él en todo su periodo profesional, su vida, sus cosas. Quiero agradecerte por estar con nosotros a esta hora, por el frío, por la información que has compartido con nosotros. Álvaro, eso es el trabajo de... Yo quiero mandar un saludo a Jorge Camiroaga, agradecer. Yo estoy acá porque sé que él habló contigo en la tarde y dijo que prefería que yo hablara, y en esa medida yo estoy aquí hablando un poco de uno de los momentos más tristes que vivió Felipe, y nada, pues con todo cariño un saludo para él. Muchas gracias por eso, Daniel. Extensivo el saludo a don Jorge. Álvaro, Daniel, adelante. sí, gracias, buenas noches. Un abrazo grande para Daniel. Muchísimas gracias por tu trabajo, Velus. Un abrazo a Daniel Sagüez, por supuesto, por la gentileza que ha tenido y por este vínculo que mantiene aún con la familia y el cuidado que pone en lo que se dice sobre Felipe Camiroaga y sus alrededores y la vida. Cecilia Gutiérrez, le quiero agradecer por haber estado en Más Vale Tarde. Don Héctor Arenas, le agradezco mucho haber estado Más Vale Tarde. Mire, pues esto les atañe y esta historia es más o menos, porque a la vuelta, un chileno el año 96, un piloto, ¿cierto? Piloto profesional. Se le acercan unos narcos colombianos y le ofrecen una peguita. Llevar 1000 kilos de cocaína desde Colombia, Caldera, Puerto Montt, Italia. Lo hizo. Lo hizo. Quería hacerlo por segunda vez. ¿Habrá logrado hacerlo? Aquí, en Más Vale Tarde, nos va a acompañar Horacio Gamboa, un narco chileno. Oh, por fin voy a poder decirlo, sí. Coca-Cola. Sí, porque ya le dimos la bienvenida, pero ahora corresponde preguntarles, como siempre, ustedes conocen el bourbon, ¿no es cierto? Ya lo han probado,
Sí, porque yo hace poquito conocí esta maravilla que tengo aquí, Jim Beam, el número 1, el más vendido del mundo, y ahora donde uno va se encuentra cada vez más botellas de esta maravilla, el primero en el mundo, el más vendido. Tenía amigos que tomaban justamente otros tragos con Coca-Cola y me dijeron que probara Jim Beam con Coca-Cola, cosa que voy a hacer ahora. Lo voy a comprobar una vez más porque realmente es exquisito. Ahora queda muchísimo más claro por qué el bourbon más vendido en el mundo es precisamente Jim Beam. Háganme caso, un par de hielitos, Jim Beam, bebida cola y queda espectacular. No se confundan, el que sabe, sabe. Jim Beam, the bourbon. Muchísimas gracias, Jim Beam, por estar acá. Y ojo, descubrimos la mejor manera de empezar las vacaciones de invierno con la segunda edición de la Feria del Fútbol. Es la Expo F11 en Espacio Riesgo este fin de semana. El viernes 5, el sábado 6 y domingo 7 de julio puedes comprar tus entradas en Feria Ticket y en las boleterías de la Expo. Y hay un 25%, ojo, 25% de descuento con el Club de Lectores de El Mercurio. Ya lo sabes, Expo F11, imposible perderse. De qué manera más bonita de empezar estas vacaciones de invierno junto a tus hijos. Y junto a tus hijas también, ojo. Se lo decíamos hace un ratito, antes de irnos a la primera pausa de esta noche aquí en Más Vale Tarde, que íbamos a conocer una historia sorprendente. Horacio Gamboa, bienvenido a Más Vale Tarde. Gracias, hola, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la confianza. Muchísimas gracias por la confianza. Pero mira, ¿sabes por qué? Fundamentalmente esta confianza, porque es muy importante cortar con estos ruidos y todo lo que trae esta situación como la que yo viví. De eso te quiero preguntar y te quiero brevemente, porque vamos a ver una nota, si me puedes contestar con un sí o con un no a las siguientes preguntas. Por supuesto. ¿Tú estuviste preso por narcotráfico? Sí. ¿Tú participaste en una operación internacional que pretendía traficar 1000 kilos de cocaína desde Chile hacia Europa? Sí. ¿Trabajaste con un importante cartel colombiano de narcotráfico? Sí. ¿Tú participaste en fiestas con narcotraficantes de Colombia rodeado de lo que uno ve, drogas, mujeres? Sí. ¿Cruzaste la cordillera a pie? Sí. ¿De manera clandestina? Sí. ¿Escapando de la justicia chilena? Sí. ¿Cuánto tiempo escapaste? 8 años. 8 años. ¿Lo hiciste más de una vez el intento de cruzar la cordillera? La crucé de vuelta 2 veces. ¿Tú fuiste consumidor de cocaína? Sí. ¿Fuiste detenido en el aeropuerto Pudahuel intentando traficar 7 kilos de cocaína? Así fue. ¿Volaste alguna vez en el avión privado de un importante narcotraficante colombiano? Sí. ¿Fue usted un narco, Horacio Gamboa? Si tú quieres llamarlo así, sí, pero indudablemente que estuve involucrado en el tema, o sea, no podríamos decir que estaba mal estacionado. Fui narco, indudablemente. Como al final de cuentas el blanco es blanco y el negro es negro. Como dice nuestro hashtag precisamente, yo fui narco. Vamos a conocer la historia esta noche aquí en Más Vale Tarde y le damos las gracias una vez más. La historia de Horacio Gamboa. Veamos la siguiente nota. Es uno de los negocios más lucrativos del mundo. Cada año genera más de 300.000 millones de dólares. Extiende su poder con mayor fuerza, dejando un manto de dolor, corrupción y sangre a nivel global. Con todo el dinero que ganan, los narcos viven como verdaderas estrellas, rodeados de lujos y excentricidades. Una opulencia criminal. Latinoamérica es una de las regiones más afectadas por el narcotráfico y Chile no escapa de esta realidad. ¿Cómo es que en tan pocos años la droga se ha apoderado del mundo? ¿Cómo son los narcotraficantes? ¿Quiénes son los actuales capos de la droga? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cómo son los narcos chilenos?
El negocio de las drogas comienza su apogeo en los años 70, acá en Sudamérica. Colombia toma rápidamente la delantera. El cartel de Medellín se convierte en el principal productor y distribuidor de clorhidrato de cocaína. Liderados por Pablo Escobar, el primer gran narcotraficante de la historia. Escobar establece las primeras rutas del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Aviones y barcos internan toneladas de cocaína y marihuana en Norteamérica y lo convierten a él y a sus socios en multimillonarios. Ahí nace la cultura narco. Lujos, autos caros, mansiones, fincas con animales exóticos y fiestas llenas de mujeres, alcohol, armas y cocaína. En los años 90 cae Pablo Escobar y a finales de la década comienza una guerra contra el narcotráfico. Cuando Estados Unidos cerró la tradicional ruta que usaban los narcos colombianos, estos se vieron obligados a buscar nuevos caminos. Pasar por México se convirtió en una obligación y con ello el nacimiento de nuevos carteles. Más poderosos que los colombianos, más terribles y sanguinarios. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, es el nuevo Pablo Escobar. Es el líder del cartel de Sinaloa. El hombre que en pocos años convirtió a México en uno de los países más peligrosos del mundo. Hoy es el principal traficante del mundo y uno de los hombres más ricos del planeta. Controla el 80% de la droga que hay en Estados Unidos y su narcoimperio llega hasta Asia. Hace 10 años se escapó de la cárcel y nadie sabe dónde está. Este es el único registro en video que existe de él. Como buen narco, se sabe que su vida es fastuosa. Cierra restaurantes y bares solo para él. Sus armas reflejan su poder. Pistolas bañadas en oros y diamantes es un lujo que se dan solo los capos, como Chapo Guzmán. Otra de la fascinación de los jefes de la droga son las mujeres, y si son famosas, es mucho mejor. Las llamadas narcomodelos mexicanas son reinas de belleza que se involucran con narcotraficantes. Emma Coronel es una ex Miss México que se convirtió en la cuarta esposa de Chapo Guzmán. Lo conoció en una fiesta y cuando cumplió 18 años se casó con él. Al narco más poderoso del mundo nadie le dice que no. Su billetera es más rica que varios países juntos. Si bien Chile está lejos de esta dura realidad, en los últimos años nos hemos sorprendido con la aparición de grandes bandas criminales. El año pasado, Fabián Gálvez Contreras, hasta entonces el narco más buscado del país, fue detenido. Era el capo que controlaba la droga en la población La Legua. Es uno de los integrantes del clan Los Gálvez y era buscado por homicidio. En su formalización le pidió a sus familiares que le llevaran ropa de marca a la cárcel. Viajaba constantemente al extranjero y vestía solo con ropas exclusivas. Tenía varias propiedades fuera de Santiago, caballos de carrera y acostumbraba a cerrar locales nocturnos para fiestas privadas. La rentabilidad del negocio es muy alta y toda la rentabilidad y los ingresos son en dinero efectivo. Entonces ellos tienen grandes dificultades generalmente para invertir y lavar
el dinero que han obtenido producto de esta renta. Por ejemplo, uno de los principales productores a nivel nacional de cocaína, que es Perú, puede ser adquirida en Perú en $1.000 y acá en Santiago vale $10.000. Esa es más o menos la rentabilidad que ellos obtienen. El 2008 cayeron los Carejarro, una banda de la población La Victoria. Llegaron a facturar más de $2 millones y su líder era Alejandro Cavieres, un hombre querido en La Victoria, donde invitaba paseos a la playa a sus vecinos y giras al sur con todo pagado. Cavieres tenía caballos pura sangre y vivía rodeado de lujos. Su fascinación eran las joyas, que fácilmente podían costar millones de pesos. Destinan parte de sus ganancias también a establecerse una red de protección de las personas para que ellos puedan continuar con su actividad delictiva. Los Gaete era otro clan temido del sector sur de la capital. Estos narcos, que fueron atrapados el 2008, mantenían un enorme gusto por la ropa de marca. Marcelo Gaete, su líder, usaba trajes Armani para realizar sus ilícitos negocios. Vestido como ejecutivo, transaba la cocaína y pasta base que repartía por todo Santiago. Cuando su banda fue desbaratada, se le encontró en una de sus casas sacos que contenían 280 millones de pesos en efectivo. Estaban en el entretecho de su casa. Y van adquiriendo bienes a los que ellos nunca tuvieron acceso. Y claro, se van gastando grandes fortunas en lujo, en automóviles de lujo, en caballos de carrera, se compran discotecas. Sin duda, el narco chileno más recordado y poderoso fue Mario Silva Leiva, el Cabro Carrera. Pese a ser analfabeto, se convirtió en un empresario del narcotráfico y del lavado de dinero. El Cabro Carrera armó un puente de tráfico desde Bolivia, pasando por Brasil y que terminaba en Europa. Tenía varias propiedades, caballos de carrera, restaurantes, un motel, galerías comerciales y muchos autos de lujo. La justicia le embargó en total más de 11.000 millones de pesos en bienes y acciones. Cuando murió, su féretro reflejó la opulencia de su vida delictual, un ataúd de caoba tallado con rosas. Es que la narcocultura del lujo es una característica común de los grandes capos del narcotráfico mundial y también de los narcos chilenos. Pero, ¿qué haría si un día lo contacta una banda narco y le ofrece millones de dólares por traficar cocaína? ¿Se arriesgaría? ¿Le daría miedo? Esa es la historia de un chileno común y corriente, alguien como usted o como yo. Alguien con quien usted se puede topar en un restaurante, en una tienda o una reunión de apoderados. Alguien de quien usted jamás sospecharía de que fue testigo de la opulencia y del funcionamiento de poderosos narcos colombianos. Y que de un día para otro cambió una vida normal, una familia, hijos en buenos colegios, que vivía en un exclusivo sector de Viña del Mar por traficar droga. Esta es la sorprendente historia de Horacio Gamboa Verdugo, el chileno que fue narco. Horacio Gamboa, ¿cómo te explicas tú? Mira la pregunta ahí que hacía Abraham. ¿Cómo te explicas que un empresario exitoso de Viña, padre de familia, se transforma en narco? Las lucas. Punto. Las lucas. ¿Las lucas y algún rasgo de personalidad, de carácter? ¿Algún no? ¿Alguna falla trágica que no, ¿sabéis qué? La adrenalina. ¿Tu profesión es cuál? Yo volé mucho tiempo. ¿Piloto profesional? Sí, claro. ¿Estabas volando en ese momento? ¿El año 96? No, había dejado de volar. ¿Habías dejado de volar? Sí. ¿Explicará la ausencia de esas horas de vuelo probablemente? ¿La ausencia de adrenalina? Puede ser. Sí. Pero además sumado con las lucas. Tenéis que sumarle las lucas.
¿Estabas pasando por apuro? Pues Estaba echando a andar un negocio que siempre te falta cuando tú estás partiendo. Cuando estás partiendo, sí. Pero las ganas de Luca, además que se presentó en ese momento la posibilidad de hacer una cosa grande. ¿Por qué te contactan a ti, Horacio? A mí me contactaron por una razón muy simple, porque había que hacer una planificación de vuelo. O sea, en tu carácter de ex piloto profesional, te contactan. Claro, porque había que hacer una planificación de vuelo, porque entrar una tonelada de cocaína a Chile no es tan difícil. La semana pasada el alcalde de Villa O'Higgins dijo que hacía 2 años que la frontera estaba abierta y entraba y salía el que quería como Pedro por su casa, por el sur de Chile. O sea, y eso lo dijo el alcalde de Villa O'Higgins, no lo digo yo. No es fácil, no es tan difícil, pero tampoco es fácil. Entonces querían estos colombianos meter una tonelada de cocaína, querían meter 2, a través de Chile a Europa. Ya, pero un momento. Es que me dijiste, claro, puede que sea fácil o no tan difícil, pero habiendo tantos expertos en materia de vuelo, ¿por qué te ubican a ti y no ubican a otros? Porque yo fui consumidor. Porque yo conocí a una persona en el norte que fue la que me contactó, que sabía que perfectamente bien de mi experiencia y todo, entonces yo tenía una relación. Tú tenías ya una relación con la droga, probablemente. Por supuesto. Eras consumidor de yo cocaína. había sido consumidor de cocaína fuerte. ¿Habías sido? Había sido, no, ya la había dejado. ¿Ya la habías dejado? Sí. Mira, ¿y cómo se produce el contacto, Horacio? Bueno, me llamaron, me ubicaron, yo también, oye, pucha, que ya, ok. Hay una reunión, me dijeron. ¿Podéis venir a Iquique? Fui a esa reunión. Y ahí habían unos colombianos y ahí partió la cosa. ¿Solito? ¿No le comentaste a nadie? ¿No le comentaste a tu familia? ¿No le comentaste a tu mujer? Mira, cuando tú te vayas a meter a dar estos pasos, tú no lo podés tapar en la intimidad de tu casa. Porque te ponís raro. Empezás a aparecer con plata. Te perdís de repente, te tenés que perder. Como le decía yo a mi mujer, a Pito de qué me desaparecía 10 días en Colombia, por ejemplo. Ya, pero no hemos llegado a Colombia todavía. Primero fuiste una reunión en Iquique. Correcto. Ok. ¿Qué pasa en esa reunión? En esa reunión habían unos peruanos y colombianos. Y lo que querían... ¿Cuántos eran? Nos podemos imaginar. ¿Y dónde se juntan? ¿En un hotel? No, en un departamento. En el departamento de una persona. En un departamento. Sí. Habían dos colombianos y 4 peruanos, ponte tú. Y un chileno y yo. Y un boliviano había también. ¿Había miedo? Siempre hay, cuando tú tenés ¿en qué me estoy metiendo? Exactamente, porque probablemente, perdón, te lo voy a preguntar a ti, ¿tenías la noción de que una vez que se verificara esa reunión no había vuelta atrás? No, todavía había vuelta atrás después de esa reunión. Había vuelta atrás. Claro, había vuelta atrás. ¿Estaba en tus planes? ¿La vuelta atrás? Sí. ¿Ibas solamente a probar, veamos qué onda, o estaba ahí decidido? Veamos hasta dónde llegamos. Veamos hasta dónde llegamos. Claro. ¿Hasta dónde llegaste? Veamos, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, de esa reunión surgió al poco rato, al poco tiempo, que me dijeron si podía ir a Colombia. ¿En qué quedaron en esa reunión? ¿De qué hablaron? Nada. No quedamos en nada. ¿Pero de qué hablan? ¿De qué hablan, Horacio? De la posibilidad, que las líneas, siempre esta gente busca líneas. Líneas, perdón, líneas aéreas. No, líneas por dónde, cómo lo hacemos para sacarla. ¿Esa droga venía de Colombia? De Colombia a Paraguay y de Paraguay a Chile y de Chile, o sea, a Caldera, lo íbamos a hacer en Caldera. Ajá. Con 2 aviones turbohélice, porque iban a ser 500 kilos y 500 kilos. Y de ahí en un camión o una camioneta o un camión 3/4, qué sé yo, hasta Puerto Montt. Esas fueron las líneas que ustedes... Esa era la línea. La línea, ya. ¿De eso hablaron en la reunión esta en Iquique? No, pero hablamos de hacer una planificación, de entrar un volumen más o menos importante, 1, 2, 3 toneladas, cómo llegar con 1 o 2 o 3 toneladas a Chile. ¿Esas personas con las que tú te juntaste en Iquique, las habías visto alguna vez? Nunca. A uno sí. A uno sí. Claro, a mi contacto.
Perdón, aquí estoy operando desde el imaginario, desde lo que está en el imaginario, Sí. imagino, de los que están escuchando esta conversación. Por supuesto. ¿Hay contraseñas? No, no hay cosas que contraseñas. no se deben No. hacer. No. Es una reunión. Ahí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hay un conserje en la puerta del edificio que le dice, vengo a hablar con el señor citófono nomás. citófono. Hola. ¿Había guardaespaldas? No, en esa reunión no. ¿No había armas de fuego? No, ninguna. ¿Eran 5 hombres adultos? ¿5 me dijiste? 5 o 6 hombres adultos. Sí, 6 hombres. Una reunión de negocios más. Nada más. Y usted se va para su casa, se va a Viña. Sí, señor. Me tomé un vuelo en la tarde y me volví a Viña. ¿Cuánto tiempo después? ¿O qué ocurre en ese entonces? 15 ¿Usted días. A los 15 días me llamaron. ¿Queda conectado? Con mi contacto siempre. Con su contacto siempre. Claro. Ya. Oye, entonces Ya. me dice, oye, ¿Y esto por teléfono, perdón, el celular entra a Chile? ¿Tienes recuerdo el celular? Sí, había celular en ese momento, por Sí, supuesto claro que sí. Desde el 92, sí, claro. 93. Pero ya en esa época los colombianos decían que el celular era un policía en el bolsillo. A ver. Están pinchados los celulares. ¿Qué cuesta pinchar un teléfono? Perdón. Ajá. ¿Existía la posibilidad de que desde el momento en que tú estuviste en esa reunión en Iquique, de que estás en contacto con tu contacto, valga la redundancia, ya estuvieses pinchado y estuvieses siendo vigilado? Esa reunión en Iquique me costó a mí 14 años de mi vida. Porque yo salí de esa reunión en Iquique con una estampilla detrás. ¿Cachai? Eso no lo supiste sino hasta cuando te van a detener en el aeropuerto Pudahuel. Exactamente. 2 años después. Exactamente. Con 7 kilos de cocaína. Exacto. Eso lo vamos a conversar después porque quiero entender, usted absolutamente pero me ignorante entendí. de esto, si me doy cuenta. La policía, por lo tanto, estaba monitoreando la reunión que tuvieron en Iquique. Así es. Saliste, como dices tú, no había escuchado nunca la expresión, con una estampilla. Claro. ¿Qué haces tú en la ignorancia de que estás siendo monitoreado? En la ignorancia que estáis siendo ¿Qué vais haciendo? Yo no tenía haciendo? antecedentes. Por lo tanto, yo podía seguir echándole para adelante. Y así estabas, echándole para adelante. Obvio. ¿Qué hiciste 15 días después de esa reunión? Bueno, me llamó mi contacto y me dijo, oye, ¿te acordás del fulano? Sí, qué sé yo. Oye, no, para todo esto, cuando me llamó, oye, por favor, comuniquémonos con un teléfono para aquí, por allá, ya, ok, aló. Oye, ¿puedo ir a Colombia? ¿Cuándo? Mañana, ya, vamos. Nos mandan los pasajes, qué sé yo, un poco de plata para cada uno. Pum, vamos. Porque querían tasarnos, a ver. En Colombia. Claro, allá, en el territorio de ellos. Tasarnos y ver qué posibilidad concreta había de poder hacerlo, si había seriedad en hacer una planificación de vuelo, si se podía hacer una planificación de vuelo, porque yo lo que yo dije era que yo podía planificar de que a mí me entregaran 1000 kilos, yo sabía cómo, dónde aterrizar los aviones, y que yo los podía sacar a Puerto Montt y de Puerto Montt los podía embarcar en un container a donde a mí me dijeran. Tú estabas dando esa garantía, Claro. tú tenías el know-how. Exacto. Vale decir, ¿el know-how del tráfico o del vuelo? Las pelotas tenía yo de Tenía hacerlo, porque en realidad el know-how yo no lo había hecho nunca. Tú no lo habías hecho nunca, No, pero no. eras capaz de subirte a ese avión y hacerlo llegar a donde tenía que llegar. O sea, yo no iba a volar esos aviones, yo lo que iba a hacer era planificarles el vuelo, tenerles el combustible, que llegaran con la droga, bajar la droga, cargar de combustible, que los aviones se fueran de vuelta y yo me quedaba con la droga aquí. Nunca habías hecho esto Nunca. antes, jamás. Nunca. Y llegas con las pelotas, como dices tú. Exacto. ¿A qué ciudad de Colombia? A Bogotá. A Bogotá. ¿Y con qué te encuentras? Bueno, en Bogotá nos estaban esperando, fuimos 2. Nos estaban esperando los dos colombianos que habíamos estado en Iquique. Ya. Que uno de ellos era el jefe, indudablemente, del otro. Pero tampoco era el boss del cuento, ¿cachai? O sea, todavía estabas con los mandos Totalmente. medios. Totalmente. Te iban a llevar a conocer al boss. Exactamente. ¿Qué haces? ¿Te subes a un auto común y corriente? Está a un loco, taxi? blindado, todos camionetas blindadas, estamos hablando del año 90 a principios del 97, o el 96, perdón, estamos hablando del año 96. ¿Te acordáis la pelota que había en el 96 en Colombia? Estaba patas para arriba, las FARC, los secuestros, los carteles. Sí, ¿a Pablo Escobar lo matan cuándo? Bastante tiempo antes, un par de años antes. Un par de años antes, Sí, o pero 3. todavía está. Ya. Sí. Y estos autos tú te subes a un auto blindado. Total.
Había... UCI, AK-47, las CZ ahí encima, las pistolas CZ por todos lados. ¿Qué te pasa a ti con eso? Nada, ¿qué te va a pasar con eso? Por las pelotas. Sabéis que estáis metido en Colombia, de partida tenéis que tener claro que estáis metido en Colombia. ¿Care póker? No te queda otra, Mateo. ¿Qué hay a hacer? ¿Te vas a poner con cara de qué? De guau, no podí, cara de póker nomás. Ya estáis jugando, ahí ya estaba metido. Ahí yo creo que ya no había marcha atrás. Yo creo que ahí una marcha atrás era muy compleja, porque ya sabíais mucho, ya estabais metido muy adentro. Te subiste al auto de ellos, Obvio. aceptaste unos pasajes. Obvio, acepté plata en Chile, porque a mí me mandaron plata para Chile. ¿Te mandaron plata como adelanto? Como adelanto, para el viaje, para que tuviera para los gastos. ¿De cuánta plata estamos hablando? $5.000. $5.000. $3.000. ¿Y si tú Pero ya te empezaron a empapar. Tome, venga, ahí están los $5.000 pasajes. en ese minuto, estamos hablando de una cantidad proporcional al trabajo que... No, al viaje. Si esto era para que para que te tomes un copete por ahí. Nada más. No, si la plata que se iba a ganar era grande. ¿Cuánta plata te ibas a ganar si... Yo si hubiese hecho los 2 embarques que querían hacer ellos, las 2 toneladas, yo me habría ganado $5 millones. Impresionante. Sí, por eso jugué. Esta vida es para jugar, es para equivocarse esta vida. Yo jugué y me equivoqué. Usé todo mi derecho a equivocarme. Eso por supuesto te lo dijeron de entrada. ¿Qué cosa? Hay $5 millones Sí, si claro. tú lo haces. Sí, claro. Llegaste a Colombia y conociste al boss. Por favor, con detalle. ¿Cómo fue eso? ¿Dónde llega? Bueno, llegamos a Bogotá a un hotel, a un rico hotel en el World Trade Center en Bogotá. ¿Te pusieron algún tipo de protección? Nada. Nos llevaron a comer. Todo o sea, primero los guardaespaldas, qué sé yo. Porque este gallo con que andábamos, que fue el que vino a Chile, era más o menos importante dentro de la organización, no era un patipelado. ¿De qué cartel estamos hablando? No sé cómo se llamaría el cartel. Yo nunca supe de que se hubiera llamado ni de, como en la película, que el cartel del norte o del sur o del oeste, el oeste, no. No sé, era un gallo que tenía esta organización. ¿Le decían el patrón al boss también? Le decían patrón. Y tú estás en... El hombre también le decía. El hombre. El hombre dice que más tarde, que mañana, que aquí está ocupado. El hombre, el patrón. Pero con nosotros era así. Conmigo fue... Además que este gallo no era un hombre del pueblo, un hombre sin educación, qué sé yo, que se hubiera metido en esto y que ganó plata y que se encumbró. El hombre era fino. Tenía gustos caros, era elegante, ¿me entendí? Le gustaba... ¿Tú cachai cuando entras a la casa, una casa recargada o una casa que es una casa fina, elegantita? Bien. ¿Y esa es la primera impresión que te da? Desde la pieza del hotel, claro. Te pasan a buscar. No, bueno, es que del hotel me pasaron a buscar, comimos, y al otro día nos fuimos, estaba en un campo, volamos más o menos unas 2 horas y media, 3 horas, al sureste de Bogotá, al sureste, o sea, bien al sureste de Cali, a una hacienda. Ahí conocí al hombre. ¿Llegas en un avión privado? En un Cheyenne, un turbohélice. En un turbohélice del hombre. Por supuesto. Despegó del aeropuerto de Bogotá. De Bogotá, sí, con un piloto, qué sé yo le dije que era piloto también, ahí nos pusimos a conversar. ¿Un avión con también las AK, las UCI? No, no. Ahí fue muy piola, muy suave el aeropuerto. Tú sabes que los aeropuertos, estamos hablando del año 97, no era el control que hay hoy día en los aeropuertos, que no podéis pasar con una hoja de gilet. O sea, podíais hacer cualquier cosa todavía. Pero fue muy piola la llegada, llegamos a un hangar, nos subimos al avión y salimos, tiraron el avión por fuera con un carrito, una garra, un carro puesto en marcha y nos fuimos. 2 horas y media de vuelo Más y o llegas a menos. la hacienda y... Bueno, y ahí la cosa era, ahí sí que había más seguridad otra vez. ¿Con qué te encuentras? ¿Con un campamento? No, estáis loco, con una casa toda raja, con una pista de aterrizaje que era una cancha de golf, era una maravilla. Olvídate, era un sueño el lugar donde estuve. Era increíble. Ahí no hubo mujeres, no hubo fiesta, no hubo nada.
Fue muy piola. ¿Tú te estabas imaginando eso? Fiestas, mujeres, Bueno, la ¿qué primera película noche iba ahí? cuando estuvimos en Bogotá, fuimos a discoteca y querís jalar, porque te prueban. Po. Te prueban, a ver, jala, te ponen minas ricas para que te pegues en la pera, a ver qué habláis, a ver si te vais de lengua, hasta dónde podéis guardarte hasta dónde eres discreto o indiscreto. ¿Eso lo sabes ahora o estabas consciente de eso en ese minuto? Lo vais aprendiendo, lo vais cachando, pero igual yo siempre, pese a que yo siempre me tiraba al medio de la piscina. ¿Había euforia o había miedo? No sé. Mira, esa adrenalina en esos momentos es súper alta, Álvaro. Así que no es eufórica. Es con aprete de chicote, ¿cachai? No hay euforia. Te concentras y harto. De repente tú decís, chuta, debería estar en esto. Parece que la cagué o no la cagué, ¿me entendió, no? Me echaré para atrás, pero ya no puedo, pero muchas las lucas. ¿Tenías la confianza que iba a salir todo bien? En ese tiempo, fíjate que sí. Todavía yo creía que iba a salir todo bien. Gracias, porque no salió bien. ¿Gracias por qué? Porque es un forro muy grande, pues, Álvaro. Yo perdí 14 años de mi vida, o los gané, tengo la experiencia de haber pasado lo que pasé. Pero cuando veo yo hoy día, por ejemplo, en las noticias, pillaron a fulano o a fulana con 10 kilos. Lo que le espera por delante yo no se lo doy a nadie, pues, Álvaro. A nadie. ¿Cuántos son 1000 kilos de coca? ¿En volumen? Ponte tú si este fuera un container, no me imagino. Esta superficie que tenemos acá. ¿1000 kilos caben acá? De más. ¿Ahí hasta arriba? ¿En ese espacio de ahí hasta arriba? Sí, porque además la coca se comprime. Tú cuando haces un kilo, cuando veis esos ladrillos, ¿tú has visto los ladrillos que salen en la televisión? Sí, Okay. unos como que vienen como si fueran greda. ¿no? Como si fueran greda. Okay. Eso es porque los metieron a un molde y le metieron una prensa y le metieron varias toneladas de aprete de peso y te queda un molde, un ladrillito. ¿Tú estabas aprendiendo de esto ya? ¿Ahí en ese momento sabías lo que me estás contando? No, eso ya lo había visto en Iquique. Ah, ya lo había visto en Iquique. ¿Pero qué? ¿En la primera reunión? Cuando yo consumía, no, cuando yo consumí, consumía? cuando yo vivía allá. Yo vivía ahí, po. Yo vivía en Iquique. Po. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y yo vivía en Iquique porque consumía. Imagínate ahí, en Iquique estaba al pie de la vaca. ¿Con quién te encuentras en Bogotá, en esta hacienda, en esta casa toda raja que me cuentas usted? Mira, en esa casa nos encontramos con el hombre. ¿Con el hombre? ¿Estaba solo? No, estaba rodeado, siempre con gente alrededor. Nunca ¿Armados? solo. Al lado no, pero en el perímetro estuvo ahí la gente con AK-47, todo el mundo con UCI, dando vueltas por los patios. ¿Cómo es ese encuentro con el hombre? Ese encuentro con el hombre fue cordial. Fue cordial, era un hombre cordial. Muy atento, muy fino, como te digo, muy... Sí. Era un gallo que había estudiado, ponte tú, en un colegio similar al Grange de Santiago, en Bogotá. ¿Te hizo preguntas? ¿Algún Sí, tipo de preguntas? mucho. Muchas preguntas. Muchas. ¿Sentiste que fue una conversación cordial o una entrevista de trabajo? La primera vez fue una entrevista de trabajo. ¿Ese primer encuentro una entrevista de trabajo? Claro. ¿Y estabas nervioso como para la entrevista de trabajo? ¿Midiendo tus palabras? No, porque... ¿Para qué, pues, Álvaro? Si las cosas iban a ser, que fueran. Y tenían que ser naturales como tienen que ser las cosas. Sin impostarse, sin andar medio tapado. No, directamente de cara. ¿Qué tipo de preguntas te hace? Me empezó a preguntar que cómo lo podíamos hacer, que cuál era la idea que yo tenía, que cuáles podían ser los costos, cuáles podían ser los riesgos. ¿Cuáles podían ser los costos? Los costos eran... Había que comprar camión, había que comprar combustible, había que comprar lucas, po. Estamos hablando de costos materiales. Por supuesto. Ay, pensé que costos los riesgos, entonces. Bueno, ahí había otro. Aquí siempre se corre el riesgo. Cuando tú estás metido en este cuento, los riesgos son grandes. El riesgo es caer en cana, que te pillen. A él tampoco le gustaba perder 1000 kilos. ¿Cachai, no? O sea, también quería
su seguridad y que las cosas fueran como yo se las estaba contando. Sí, y a propósito de eso, entonces, ¿tú te estabas haciendo responsable de la operación ante este hombre? Claro, de a poco me fui haciendo responsable de la operación ante este hombre. O sea que si él perdía los 1000 kilos, ¿eras tú el que ponía, como se dice, Bueno, el, si el yo me culo lo... en la estacada? Bueno, digamos? pero si yo me llevaba los 1000 kilos para mi casa, pero si los 1000 kilos caíamos por un problema exógeno, era un riesgo que él también tenía que correr. Ok. Entonces esta primera entrevista de trabajo termina, ustedes toman el vuelo y se van cada uno para su casa. Esta primera entrevista de trabajo terminó con que él dijo, cerramos en que el colombiano que había estado yo en la reunión en Iquique, se tenía que venir a Chile y teníamos que hacer exactamente en vacío lo que yo estaba proponiendo. Okay. Y así lo hicimos. Un simulacro. Un simulacro. Exactamente. ¿Tú fuimos puedes... a Caldera, pasamos por Tongoy, fuimos a Caldera, esta es la pista. ¿Todo esto con los mismos bimotores? No, pues esto lo hicimos por tierra. Por tierra. Por tierra, en auto, se vino, yo me vine, estuve una semana, llegó a la semana después. ¿Cuánto demora este simulacro en revisar las pistas, en chequear? Una semana. Es una semana, es todo. Sí, de ahí nos fuimos a ¿Trabajando cuántas horas diarias? No se podría decir cuántas horas diarias trabajamos, pero moviéndonos, digamos. ¿Consumían en esa pasada? No, ¿cocaína? Sí. No, yo ya no consumía cocaína hacía mucho tiempo y él tampoco era consumidor de cocaína. ¿Eso era una garantía para ellos también? Sí, por supuesto. Que no fueras consumidor. Por supuesto. Ahí yo nunca vi consumir a nadie digamos, de los que estábamos metidos en la operación, no había nadie que consumiera. Nadie. Ni por asomo. Te la ponían así, ¿ah? Sí. Toma, querí. Pero no consumíamos. Nadie. ¿Tú puedes identificar al narcotraficante ahora decir su nombre o tenemos que referirnos a él como el hombre? No, hablemos del hombre. ¿Para qué? Oye, mira, si yo caí solo en mi proceso, yo no tengo a nadie de atrás, no me hagáis dar nombres, ¿para qué? No los voy a dar. No, es la pregunta si podías dar el nombre. No puedes darlo ¿para qué? Porque... Estáis locos. Y es una persona, son personas que siguen operando. No digamos. tengo idea. O sea, y no has querido saber. ¿Y para qué? ¿Para qué ahora? ¿Da miedo dar el nombre? ¿Te da miedo dar el nombre? Me podría... Mira, ellos saben de mis hijos, saben de todo porque vinieron para acá. No pasó nada, quedó cada uno en su lado. ¿Para qué lo voy a nombrar? ¿Para qué sería... Para que digan después, mira este saco, ¿para qué está hablando? ¿Para qué? ¿Para qué te voy a dar el nombre, hermano? ¿Cuál es raya para la suma? ¿Cuánto me queda si doy el nombre? ¿Para qué? No, es más importante en realidad saber por qué no se puede dar. Eso es la razón. Claro, esa es la seguridad. razón. Seguridad. Y sapeo, ¿para qué voy a sapear a nadie? En ese momento, ¿ellos tenían conocimiento de tu familia, de tu mujer, todo, dónde vivías? Sabían todo. Todo. O sea, te estaban haciendo una entrevista de trabajo, pero te tenían la radiografía sacada. Pero completa. Completa. Había un riesgo en decir que no. Estaban las lucas, 5 millones de dólares. Pero yo estaba hasta ese Colombia, momento yo no estaba, pero hasta ese momento yo no estaba dando, después que vinieron a Chile por segunda vez, cuando vinieron esos dos colombianos, ahí la cosa ya era distinta. O sea, a partir de ese momento ya la marcha atrás ya era... ¿Sabéis que mira, no me quiero evitar problemas? Eso ya, era inconcebible. Yo creo que habría sido inconcebible. ¿Cuánta gente aparte de ti sabía de todo esto hasta ese punto? Que tú estabas metido en esta cuestión. ¿Tu señora? Mi señora, obviamente. La que era mi señora. La que era tu señora. La que era mi señora. Una amiga que en Puerto Montt, que era mi contacto para poder sacar. Ya. O sea, lo sabía por razones de trabajo. Por supuesto. O sea, porque yo la invité. Yo la invité a participar. Ya. ¿Cachai? Sí. Yo le dije, mira, está esta posibilidad. Estas son las lucas. Esto es lo que hay que hacer. Hay que meter 1000 kilos en un contenedor de 20.000 kilos. ¿Cachai? Los salmones van en cajas de 20 kilos. Perfecto. Entonces el plan era ingresar 1000 kilos desde Chile. Colombia. Correcto. Caldera. Correcto. Puerto Montt. Correcto. E ingresar estos 1000 kilos de cocaína en un container de
20.000 kilos de salmones. 20.000 kilos de salmones. O sea, hay 19.000 kilos de salmones y 1.000 kilos de cocaína. ¿Esa idea es tuya? ¿La idea de hacerlos pasar en los salmones? Bueno, yo tenía la posibilidad porque estaba mi amiga, pero no era que fuera mi idea, digamos. No creo que yo sea la primera persona que haya pensado en eso. Pero se te ocurrió, digamos, a ti. Oye, llevamos los salmones. Sí, pero yo creo que ha pasado más de una vez. Yo no creo que yo sea yo no pienso que lo que yo te estoy hablando es original. Es original mío, que el lunes. A mí me pillaron. ¿Qué edad tenía ahí, Horacio? A ver, yo cumplí 60 años el lunes pasado. Tenía 50, tenía como 46, 45. ¿Y qué estaba ahí emprendiendo en ese momento de tu vida? Banquetería. En eso estaba ahí. Sí. Piloto profesional que ya no estaba volando. Sí. Estaba viviendo en Viña, en Reñaca, en Jardín del Mar. Sí. Tu primera mujer con tus 3 hijos. Quería emprender una banquetería. Esto para ponernos al día. Mi tercera señora. Ya. Pero a su vez, era segunda vez con la misma. ¿Cachai, Y no? y en esta tercera señora, ¿el consumo fue importante? ¿Perdiste mujeres por el consumo de cocaína? Cuando yo volví con ella la segunda vez, ya no estaba consumiendo. Ya no estabas consumiendo. No. Volvamos a la historia de esta internación. ¿Cómo se llamaba la operación? No tenía nombre. No tenía nombre la operación. No. ¿Volviste Normalmente a es la Colombia? policía la que le pone nombre. Cuando andan detrás le ponen, oye, la operación acá, la operación allá, qué sé yo, pero... Y hasta que esta cuestión no llega a Puerto Montt, usted no tiene noticias de la policía. No tiene idea que desde la primera reunión en Iquique ya andaba con estampilla. Exacto. No sabía ahí. No tenía idea. ¿Cómo iba a saber? Yo juraba que yo no tenía antecedentes, por lo tanto yo decía, ¿quién me va a dar detrás mío? ¿Por qué? No tenía por dónde, según yo. ¿Cuándo se le da el vamos a la operación? Yo fui a fuimos a Caldera, estuvimos en Caldera, qué sé yo, revisamos todo eso, fuimos a Puerto Montt con los 2 colombianos. Les presenté a mi amiga, tenían que conocerla. Conocieron a mi amiga, vimos plantas de proceso, había que arrendar una casa donde meter los 1.000 kilos y donde empacar los 1.000 kilos, meterlos para poderlos llevar a la planta de proceso donde se iba a maquilar los 19.000 kilos de salmón y meter entre medio de todo los 1.000 kilos. ¿Me entendés? Sí. Ok. Se hizo todo eso, volvimos a Santiago y el colombiano se fue. Y a los 4 o 5 días, la semana, me llamó y me dijo, oiga, véngase por favor porque el patrón quiere hablar con usted otra vez. Ahí me inyectó otras luquitas. Partí para allá. ¿$5.000? Sí, 5 o 10.000 dólares. Partíamos para allá. Tú no haces ningún tipo de pregunta cuando te llaman. El patrón quiere No, hablar con usted. no, y tampoco me dijo el patrón, me dijo, oiga, pucha, queremos invitarlo a una reunión, qué sé yo, puede venir. Sí, como no. ¿Partiste al día siguiente? A los 2 días, sí, o al día siguiente me fui inmediatamente. No, miento, me fui con él, pero al día siguiente. El colombiano se fue y yo me fui al día siguiente. Llegamos allá y estuvimos con él, con el patrón, en otro campo, a 2 horas y media, 3 horas de Bogotá en auto. Y ahí hizo ir a mi amiga, quiso conocer a mi amiga. Y ahí se le dio el vamos a la operación. Porque Ahí. ella era muy importante en toda esta pasada. Claro. Era fundamental. Es que ella era clave, porque ella tenía que tenía que recibir, tenía que empacar, teníamos que entregarle las cajas y ella meterlas y ella sacarlas. ¿La probaron igual que a ti? Digamos, ¿la pusieron a prueba? Igual. ¿Le ofrecían pajalada? De todo, toda la- de todo. Y pasó la prueba. Total. ¿Le dan el vamos a la operación entonces? Claro, ahí también hubo otro piloto más, que fue un brasilero, que era muy amigo del hombre. Y se le dio el vamos a la operación y me dijeron, nos juntamos a Sao Paulo, para ir a Paraguay, y de ahí nos vamos y nos pegamos una ida y vuelta en seco, en vacío, para que probemos, porque había que cruzar
de donde probar nosotros la íbamos a ruta, estar. Colombia-Paraguay. Claro, no, íbamos a llegar a una hacienda de un amigo del hombre en Paraguay. Y de ahí cruzábamos Argentina, toda Argentina, porque teníamos que cruzar Argentina de este a oeste, la cordillera, meternos a Caldera, aterrizar en Caldera, despegar de Caldera y volver a esa hacienda. A baja altura. ¿Y toda esa altura? Había radares, Chile tiene una red de radares bastante importante. No estaba tan radarizado Chile como está hoy día el año 97, pero había radares. Había que volar a baja altura, eran vuelos de mucho consumo de combustible y además eran vuelos que había que hacerlo a baja altura, eran vuelos peligrosos. ¿Tú no volabas? No, yo iba a estar esperando en Caldera, pero ese vuelo en seco lo íbamos a hacer juntos con el brasilero. ¿Se volaba de noche o de día? De día. De día. Sí, no podéis volar de noche porque no tenéis instrumento, no tenéis ninguna posibilidad de volar de noche. Podría volar una noche con luna, pero tendríais que llegar a alguna parte donde estuviera amaneciendo. ¿Había espacio para compartir sentimientos en esta pasada? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí. ¿De qué hablaban? De lo mismo que podrías hablar tú con cualquier persona que estuviera ahí. Una cuestión... Totalmente normal. Totalmente normal. Ya. Van a partir con esta operación, se le da el vamos. Correcto. ¿Te fuiste a Brasil? Me fui a Brasil. Llegué a Brasil, a Sao Paulo. Me llevaron a un hotel en Sao Paulo. Nos vemos mañana, listo. Y el brasilero llegó al otro día, en la mañana. Con otra cara. Preocupado. Me dijo, oye, hay problema. ¿Qué pasó? Hay problema en Colombia, te tienes que ir al tiro a Chile. Oye, le dije, pero ¿qué pasó? ¿Qué tipo de problema? Sí. ¿Qué pasó? Los gringos, cayó una batalla, taladea. Ándate al tiro a Chile, no tenéis nada que estar haciendo aquí. A buscar la maleta, papá. Partimos al aeropuerto. Yo iba muy asustado, yo creí que me iban a matar. Porque el hombre cayó preso en Colombia. En ese tiempo, después de Pablo Escobar, los colombianos se abrieron a que los gringos, la DEA, entrara, operara en Estados Unidos, pescara gente detenida, la tirara arriba de aviones y la sacara a Estados Unidos. O sea que de Estados Unidos la DEA se metiera en Colombia. Claro, de hecho lo hizo durante mucho tiempo y limpiaron. Y eso hicieron con el hombre. Claro, eso hicieron con el hombre. El día mismo en que estaba empezando cuando yo estaba en Brasil. El día que estaba empezando la operación. Esa noche, digamos. cuando yo estaba durmiendo en Brasil, pasó eso en Bogotá. Y yo estaba en Brasil con el brasilero, que era muy amigo de él. Llega un emisario, el piloto brasilero. No y sé te quién dice, le dijo al piloto ándate, brasilero, pero ándate al tiro para y me pescó y me fue a dejar al aeropuerto. ¿Por qué pensaste que te iban a matar? Porque, ¿por qué podría no haber sido yo el que hubiera sapeado? ¿Por qué podría yo no haber sido el que hubiera dicho algo? O qué sé yo, cualquier cosa. Y ¿le hiciste ver esta aprensión a la persona que te informó? Estáis loco, si acá yo iba como un loco, estaba más asustado que yo también. Y de ahí nunca más supe de ellos. Una vez llamé y me dijeron, oiga, no, sabe que no, pasaron el tiempo y no me metí más. Ya. No hubo consecuencias. No hubo consecuencias. ¿Llegaste a tu y eso casa? se paró. Perdón, ¿llegaste a Quedó Viña ahí. entonces? Sí, pues llegué a Viña. Con una operación inconclusa. Ahí. ¿Y cómo te pillan después con... ¿Por qué vas a la cárcel? ¿Por qué Bueno, ahí se abrió el apetito. quedaste atravesado? Claro. Se abrió el apetito. ¿Cuánto duró todo este tiempo que le dedicaste, que invertiste en esta operación que finalmente se frustra? Esto fue... Deben haber sido por lo menos unos 4 meses o 5 meses. 4 o 5 meses de tu vida, ya. Claro. Y colgando de eso, ¿cachai? Trabajando en lo tuyo, seguía con mi negocio, con el cuento, qué sé yo, la historia, pero preocupado de esto. ¿Y los colombianos cuánto gastaron en armar todo esto que finalmente no prospera? ¿O en ti? No mucha plata, para la plata que se mueve, Entiendo. nada, porque a mí no me pasaron en ningún momento, yo en ningún momento les dije, oye, anticípeme $200.000, por favor, o $500.000, en ningún momento. O sea, el gasto que hubo fue el gasto operacional de hoteles, de pasajes, de venidas, de idas, de venidas, pero no hubo plata fuerte en ningún momento. ¿Cuánto valían los 1.000 kilos de coca? ¿Qué valor tenían? No me acuerdo, no sé cuánto pagaría el patrón.
No sé ¿Pero cuánto le cuánto- costarían en Colombia. Pero ¿cuánto iba a rentar el patrón? Imagínate, no sé. Si el Si a ti te ex iban a fiscal llegar- Peña dice que en Perú cuesta $1.000, que si tú vayas a comprar un kilo cuesta $1.000 Y lo vendí en 10.000. y lo vendí en 10.000, el Claro. hombre allá lo debe comprar en ¿cuánto? En 200, 300. O sea, si tú estabas recibiendo Dólares. 5 millones de dólares por la operación, Imagínate, pero eran 2.000 kilos. ¿en qué minuto cachaste que ya no iba, que no estaba corriendo peligro tu vida, Horacio? Como al mes después. Recién al mes después. Sí. ¿Y qué haces? ¿Que estaba en Viña, en tu casa? Sí. ¿Tomaste algún ¿Medida? resguardo, alguna medida? Bueno, estabas durmiendo con un ojo abierto. Estabas Un mes. siempre durmiendo con un ojo abierto. Ahí siempre sí ocupado. le comunicaste a alguien más que tu mujer que había pasado esto. A mi amiga de Puerto Montt. A tu amiga de Puerto Montt, Claro. pero nadie más. No, nadie más. O sea, estabas por las tuyas. Nadie más, nadie más, ahí nomás. No había nadie más involucrado. Yo me había movido para poder comprar combustible, por ejemplo. Yo tenía que comprar casi 2 toneladas de JP1, de parafina de aviación. Se te abre el apetito. ¿El año 98? 97. 97, o sea, unos meses después. Agarráis una maleta, metí 7 kilos de cocaína que tú tenías. ¿De dónde salieron los 7 kilos? Mira, a mí me contactó un amigo. Siempre te contactaron a ti. Y es que yo lo conocía también de Iquique. Y me dijo, O sea, los oye, amiguitos. Perdón. Perdón. Disculpa. oye, me dijo, hagamos es que algo más. lo contáis con mucha libertad, ¿Y güey. qué querés que haga si es la verdad? Pues, weón? Que te lo cuente cómo. ¿Qué querés que te cuente otra cosa? No puedo contarte otra cosa. Me estáis pidiendo que te cuente esto. Esto te cuento. Po. Este hombre me dice, oye, hagamos algo, qué sé yo. Ya, perfecto, hagamos algo. Para ver hasta dónde. Hay un argentino, me dijo, que da vuelta. Fantástico, le dije, juntémonos con él, conversemos. Me lo presentó. El argentino venía saliendo de Casero, la cárcel de Casero, en Buenos Aires. Venía saliendo de 4 años, 5 años. Nos habían pillado con una torta grande. Yo le dije, tengo la línea, pero yo no tengo un peso, me dijo. No había glamour en esta vez. No habían viajes a Colombia, no había nada. Era artesanal. Estaba mi amiga, también con el apetito tremendamente abierto en el sur. Se había quedado con la vena, digamos. Uf, imagínate. ¿También era su primera experiencia? Su primera experiencia. No se medían consecuencias a esta altura del partido. No, se No, a podía esta hacer. altura del partido lo único que quería eran las lucas. Ya, ok. No quería otra cosa que las lucas, a esa altura. ¿Y de cuántas lucas estamos hablando en esta pasada? Esta pasada, mira, íbamos a hacer 250 kilos en el mismo container. ¿Cachai? Sí. Pero no había plata para hacerlo. Entonces el argentino se iba a conseguir, se fue a Italia a conseguir unas pocas lucas. Le pasaron unas pocas lucas de anticipo. Pero para poder sacar los 250 kilos de Argentina, que los íbamos a entrar por el paso Cardenal Zamorea a Puerto Montt, había que ponerse con, ponte tú, $200.000 al tiro, y el resto nos daban un crédito, pero nos teníamos que poner con $200.000. Y además había que comprar salmones, había que arrendar el contenedor, había que hacer todo el mono. Po. Y usted parte con una maleta de 7 kilos. 7 kilos. Sí. Al aeropuerto Pudahuel, Sí. la mañana de... El 16 de diciembre de 1997. El día de mi cumpleaños. ¿No te puedo creer? Sí. Mira, el regalito cumpleaños que te traje hoy día. El 16 de diciembre Del año 97. Partes en la mañana a tomar un vuelo rumbo a... Madrid, Santiago, Madrid. Con 7 kilos de cocaína en una maleta. Así es. ¿Habías hecho una maleta con cocaína alguna vez? Nunca. ¿No? Y la armé, po, la maleta. ¿Era el único equipaje que llevaba? El único. Llega a Pudahuel. ¿Te fuiste Llego en a taxi, Pudahuel en tu auto? en taxi. En taxi. ¿Qué pasó? Mira, ese día yo me levanté sabiendo que estaba en Cana, fíjate. Tenía el presentimiento, ¿cachayo, no? Que algo iba a pasar.
Me fui al aeropuerto, llegué al aeropuerto, llegué a la cola del counter, estaba en la cola con mi maletita y había un tipo parado ahí y un tipo parado acá. Uno de terno y el otro de sport. El de terno, yo dije, este es rati. Pues los ratis tienen olor, uno los cacha. Y el de allá, petica que también es, dije yo. Me tocó dar el paso siguiente, quedé en el primero, antes de llegar al counter, porque hay otra persona adelante, y se me acercó el de terno. Y entre medio de la chaqueta venía con la cadena que usan donde está la chapa. La tifa. Y me dijo, Horacio Gamboa, sí, le dije, investigaciones. ¿Me puede acompañar, por favor? Y venía el otro para acá. Sí, le dije, cómo no. Maletita y para abajo. Y ahí empezó, hasta ahí llegó la historia, pero ahí empezó otra historia. ¿No pediste ninguna explicación? ¿Nada? ¿Por qué sería? ¿Qué? No había mucha explicación que pedir, po. ¿Cachai que eso? ¿Qué explicación vaya a pedir? ¿No atinaste a arrancar? No, que vaya, ¿a dónde vaya a arrancar? Del aeropuerto. Iba a hacer un show. Iba a hacer un show si me iba a poner a correr. Cruzaste la cordillera a pie, po. Sí, pero eso es otra cosa, po. Tuviste prófugo 8 años. Sí, pero eso es otra cosa. Ya. No es lo mismo que estar en el aeropuerto, que está lleno de policías, que está lleno de gente, y que iba a salir, corriendo, haciendo... ¿Qué iba a salir? ¿Qué tenía ahí? Eso es la verdad, la belleza y la bondad. Pero no hablemos de eso ahora, porque no quiero aparecer como... No. Que por esto, gracias... No tiene nada que ver una cosa con la otra. Detenido directamente a la brigada... A General Maquena, al cuartel general de la brigada. A la Dirección General de Investigaciones. ¿Llamaste a un abogado? No. Llamé a... Es que ahí empezó toda una negociación con la policía. Era el prefecto de investigación en ese momento, que era el jefe de la Interpol. No me acuerdo cómo se llamaba, era un viejo, muy encachado el viejo, ¿eh? Era un señor policía. Negocié con él. Primero que nada que yo no salí en la prensa. Podéis revisar la prensa del año 97, televisión, prensa, radio, en ninguna parte. Yo no salí en la prensa, pues la prensa estaba ahí. Sí. ¿A quién tienen ahí, por favor? Y no, o sea, me sacaron por otras puertas. Ya. Porque negociamos ahí que mi casa no la tocaban y que yo les contaba todo lo que quisieran, pero que yo ni salía en la prensa, ni se allanaba mi casa, ni se metían adentro de mi casa. Horacio Gamboa, la gente en Twitter, muchísima gente en Twitter está preguntando por su cicatriz. Mi cicatriz. No me diga nada. Vamos a ir a una pequeñísima, brevísima pausa y estamos de vuelta aquí en Más Vale Tarde, ¿sí?